Hola, buenas tardes. Bueno, hoy voy a hacer algunas reflexiones sobre esta fecha. Varias personas me preguntaron si podían hacer alguna clase de meditación porque es 8 de agosto, el mes 8 del 2024, que por suma pitagórica suma 8 también. Es 8 del 8 del 8, triple 8. Y entonces, bueno, hablan de un día portal y me preguntaban si podían hacer alguna clase de reflexión. Bien, ustedes saben que los números también tienen un simbolismo. Podemos encarar la temática de los números desde su dimensión simbólica. Ya Pitágoras decía que los números son las fuerzas organizadoras del universo. Les propongo que arribemos al 8, empezando por el 6. No voy a empezar por el 1 porque si no se haría muy largo este encuentro. Pero podemos empezar por el 6. Ustedes saben que el 6 se relaciona con las 6 dimensiones del espacio, además de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, están también el cenit y el nadir, el punto más alto, ¿sí? Y el punto más bajo. Allí tenemos las 6 dimensiones del espacio, norte, sur, este, oeste, cenit y nadir. Decía el Maharal de Praga, un gran rabino, que estas 6 dimensiones del espacio, si las dibujamos como partiendo de un punto central con 6 flechas, pueden representar o simbolizar las diferentes dimensiones de nuestra existencia que nos hacen sentir cotidianamente tironeados. Nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros compromisos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el 6 tiene que ver con esta rueda del devenir y de la existencia. Por eso a veces cuando se habla del triple 6 como un número negativo, en realidad no hay ningún número que sea malo en sí mismo. O bueno, digamos, todos son portadores de posibilidades. El 6 representa a la manifestación, ¿sí? al venir a la existencia en sus diferentes variables. Y el triple 6, porque vamos a llegar al triple 8, y el triple 6 representa a la completitud de la manifestación en los 3 campos de expresión humana, en el campo físico, vital, en el campo emocional y en el campo mental. Es como si el 6 nos habilitara a construir una casa. ¿Y por qué el triple 6 puede tener un sentido oscuro? Porque, bueno, si nos quedamos con esa construcción vacía y no la habitamos, si hacemos algo y no cumplimos un propósito para el cual eso fue construido, entonces no cumple su función en ese sentido. Es como algo que está, pero no llega a cumplir el propósito para el cual fue creado. Por eso acá está el cuidado del número 6. Pasemos al 7, al simbolismo del 7. Hay muchos 7, ¿sí? Están los 7 días de la semana, los 7 colores, las 7 notas. El 7 es un número que está vinculado al orden del arribar a algo naturalmente. Luego que pasamos de estas 6 dimensiones del espacio, decía el Maharal de Praga que el 7 representa ese punto central en donde, más allá de estar tironeados por estas diferentes circunstancias
y exigencias vitales, nos ubicamos en un punto central en el que hacemos un alto y podemos meditar. Está vinculado al famoso Shabbat, que es el día en el que todas las comunidades de diferentes culturas tienen un día para hacer un alto y dedicarlo a la contemplación y al poder hacer un insight más allá de las presiones de lo cotidiano. Este es un poco el sentido del estar en el aquí y ahora, de la respiración consciente. Nada más que aquí lo hacemos en el séptimo día. Hay 6 días de las semanas, dice el Génesis, que Dios creó al universo en 6 días y el séptimo descansó. Esto es que el simbolismo del 7 sería justamente habitar eso que creó, es cumplir el propósito de aquello para lo cual algo fue manifestado. Y en las diferentes espiritualidades o en la espiritualidad interreligiosa, como le gusta decir a un amigo catalán, el 777 suele adjudicarse simbólicamente también a lo que necesita el ser humano para llegar a la perfección como humana. Se refiere en espiritualidad interreligiosa las 777 encarnaciones de modo simbólico como la cantidad de encarnaciones necesarias para alcanzar un ser humano perfecto. De nuevo, esto es un simbolismo que apunta a que una vez que algo fue creado a nivel físico vital, a nivel emocional y a nivel mental, es decir, en los 3 campos de manifestación usual humana, entonces, bueno, comprender el propósito para el cual eso fue creado. Y entonces arribamos aquí al 888. Y el 8, ustedes, bueno, tiene muchos sentidos. Ustedes seguramente si les pregunto me dirán, el 8 es un número ya particular en su dibujo, porque uno lo puede dibujar sin fin, ¿no? Y de hecho, si lo acostamos, el 8 representa el símbolo del infinito. No pasa esto con los otros números, que uno comienza el dibujo y lo termina al trazo. Con el 8 tenemos una continuidad que podemos hacer. Entonces ya esto desde el grafismo mismo del número nos conecta con un sentido que nos da la posibilidad de hacer un salto de las dimensiones manifiestas a otra dimensión que podemos decir lo infinito, aquello que está más allá del devenir de estas dimensiones espaciotemporales de las cuales hablábamos de la existencia humana. Efectivamente, el 8 es un número que nos puede conectar con una dimensión sagrada. De hecho, el 888 es un número con el cual suele referirse en la comunidad cristiana a Cristo, como número sagrado y como el número de Cristo. El 8 en los diferentes simbolismos está asociado, sin embargo, a duelo, ¿no? A morir. Esto también en el simbolismo astrológico. Entonces, en cierto modo, el 8 nos relaciona con el que una vez que comprendemos algo, que esto está vinculado al 7, es la comprensión de algo lo que nos permite soltarlo. Carl Gustav Jung distingue entre conocimiento y comprensión. Conocimiento como esto que se relaciona con la información académica y comprensión como algo que queda incorporado en uno, hecho carne, esencializado, ¿sí? Entonces, cuando uno comprende algo, se libera, podemos soltar la información, ¿no? Porque
ya queda esencializada, queda incorporada en nosotros. Entonces, la comprensión nos libera y nos permite hacer este duelo, este desprendernos. Yo suelo decir que cuando comprendemos, nos desprendemos, ¿sí? Y el duelo es desprenderse, es soltar. ¿En qué estaríamos soltando aquí o tenemos la posibilidad de soltar? Bueno, en estos tres campos que habíamos hablado. Hoy es un buen día para que meditemos sobre nuestros sistemas de creencias, aquello que los psicólogos denominamos a los sistemas ideológicos, sistemas de sentir, que son habituales. Habituales vienen de que se hicieron hábito en nosotros, o sea, a esas perspectivas desde las cuales solemos mirar el mundo y con las cuales nos identificamos y que hacen que perdamos la frescura que tienen los niños, por ejemplo, en el abordaje de algo. Nos acostumbramos, ¿sí? Este es el peligro de las profesiones, por ejemplo, ¿no? Porque solemos mirar algo de manera conocida. Y entonces, por ejemplo, no sé, en astrología decimos Aries, bueno, comienzo, impulso, lucha, etc. ¿Sí? En psicología, neurosis, demanda, queja, etc. Y cada uno sabrá a qué me refiero con la especialización correspondiente. Entonces, la propuesta del 8 es una propuesta de mirar desde un lugar renovado, fresco, no importando la información, la experiencia que fuimos adquiriendo previamente, y nos propone mirar con los ojos de un recién nacido. Pero para ser un recién nacido hay que morir a la experiencia previa, hay que morir a la información previa. Entonces sí, hoy es un día maravilloso para meditar, para hacernos un espacio contemplativo, porque está la posibilidad de conectarnos con esa dimensión que no tiene que ver con el devenir del 6, de las 6 dimensiones en donde los seres humanos, que son necesarias porque son las 6 dimensiones que nos dan la posibilidad de encarnar y de habitar, ¿sí? Y de vivir y de tomar la información necesaria que nos da la experiencia para realizar nuestros aprendizajes, para comprender, para hacer aprendizajes, pero luego arribamos al 8 y el 8 nos da esta posibilidad de soltar y estar receptivos a lo novedoso, a lo fresco. La instancia crística en nosotros es una instancia de muerte y de vida, es una instancia de morir a lo viejo para nacer a lo nuevo. Es una instancia que nos conecta con el núcleo, con el corazón de las cosas, que está más allá de lo manifestado, y por eso la connotación con lo infinito. Es como el reloj de arena, ¿no? Es ese punto que conecta lo manifestado con lo implicado, con lo que está más allá de la manifestación. De ahí la conexión con lo sagrado, con el silencio y con el la Bueno, ojalá les sirva. Ustedes mediten cada uno desde donde conozcan, sepan. La meditación, hay muchas formas de meditar. Utilicen la que les sea más amable, más afable a ustedes, siempre y cuando genere este espacio de silencio, de soltar, que nos abre a lo nuevo. Un abrazo para todos.